Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 396, la situación actual de San Carlo. Alfonso se aclaró la garganta y abrió la boca. Yo, Alfonso de Carlo, tomo a Ariadne de Mare como mi esposa. Prometo serte fiel tanto en la alegría como en la tristeza, en la enfermedad como en la salud. Alfonso se atragantó, se detuvo un momento y continuó. Te amaré y te respetaré hasta el último aliento de mi vida. Y habiendo dicho esto, miró fijamente a Ariadne. Después de un breve silencio, el príncipe murmuró en voz baja. Te amo. Ariadne también sintió que algo se le subía al pecho al escuchar la confesión de Alfonso. Un par de profundos ojos grises azulado la miraban, mostrando sus abrumadoras emociones. No podía entender cuáles eran sus abrumadoras emociones. Definitivamente no era tristeza, pero era demasiado amargo para ser felicidad. Quizás fue el shock de darse cuenta de que su unión con Alfonso era una realidad, después de haber estado flotando en lo inusual. Una lágrima. Una lágrima se formó en el rabillo del ojo de Ariadne y rodó por su mejilla. Alfonso le secó la lágrima con el pulgar. Novia. La voz de Rafael llamó la atención. Llamó a la novia, pero en realidad era una advertencia para el novio. Rafael, que había dudado por un momento si regañar a Alfonso cuando éste, hace un momento, dijo te amo sin seguir la plantilla del juramento matrimonial, y había fallado en detenerlo, esta vez no perdió el momento para intervenir. Esta vez tengo que detenerlo. Si lo dejo solo, podría lamerse esas lágrimas. Ariadne se limpió las lágrimas de la cara al escuchar las palabras de Rafael y comenzó a recitar sus votos matrimoniales. Yo, Ariadne de Mare, tomo a Alfonso de Carlo como mi legítimo esposo. Desde este momento, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe para siempre. Ni siquiera la muerte podía separarlos. Si renaciera, si abriera los ojos de nuevo bajo un techo familiar, iría a buscar a Alfonso, le tomaría la mano y le diría, tú y yo estamos destinados a estar juntos, por eso he venido a buscarte. Ella había regresado a través del tiempo solo por él. Así se sentía en ese momento. Rafael dijo con voz tranquila. El novio puede besar a la novia. Normalmente sería bésela, pero no es necesario. Sin embargo, para su consternación, Alfonso giró la cabeza en diagonal y besó directamente a Ariadne. En ese preciso instante la campana de la iglesia sonó con fuerza, anunciando el mediodía. Din, din, din. La ciudad dorada de Trevero bien podría llamarse la ciudad de los campanarios. Por toda la ciudad, donde quiera que uno pisara, había altas torres, y en todas ellas había campanas grandes y pequeñas para alcanzar a los dioses. Cuando sonó la primera campana, como si fuera una señal, las campanas comenzaron a sonar por toda la ciudad. Din, 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 din. Did din, did din. Din, don, dang, don. Recibiendo las felicitaciones, o no, de todo Trevero, Alfonso abrazó fuertemente a su novia. En ese momento juró ante los dioses. Ariadne de Mare, o mejor dicho, Ariadne de Carlo, era ahora su esposa. No permitiría ninguna amenaza ni daño. Hasta el fin del mundo protegería a Ariadne para siempre. Era su deber como esposo y cabeza de familia hacia su esposa y su familia, y una muestra de amor y devoción. Te ofrecieron el trono de Gálico, y lo rechazaste, loco, loco. La noticia de la miserable caída del gran duque Odón ante el Papa Ludovico y Felipe IV debido a su intento de golpe de Estado se extendió por todo el continente central a la velocidad de la luz. No lo aceptaste y se lo dijiste a Felipe, y tenías a esa mujer a tu lado. ¿Es esto realmente algo que hiciste por estar loco por una simple mujer? León III estaba furioso y se descontroló. Incluso la duquesa Rubina, que normalmente aplaudiría a Alfonso, estaba tan intimidada que se acurrucó en un rincón. A mí, sin informarme, ¿desde cuándo este tipo se ha creído que está en posición de actuar de forma independiente? El viejo rey estaba indignado de que todo esto se hubiera hecho sin su consentimiento. No me gustó desde que empezó a decir que se había casado con la gran duquesa de Gálico sin mi permiso. León III decidió lamer sus heridas ideando una excelente alternativa. Así que esta vez, decidió mostrar la dignidad de un padre en el matrimonio de su hijo.
Fue exactamente como Alfonso había predicho. Si perdimos la oportunidad de devorar el reino de Gálico, tendremos que encontrar otro país con el que podamos formar una unión personal. Hace unos años, las opciones de matrimonio para Alfonso en el continente central estaban casi extintas, pero ahora la situación era mucho mejor. Mientras el príncipe crecía, varios monarcas o herederos de varios países murieron, dejando viudas jóvenes con derechos de sucesión y princesas y miembros de la realeza colaterales con linajes que valía la pena codiciar para el dominio. Y lo más importante, el propio príncipe Alfonso se había convertido en el general victorioso de la Tierra Santa, lo que fue el factor más importante para aumentar el número de opciones de matrimonio. Aunque el prestigio del príncipe Alfonso había aumentado verticalmente, Alfonso ya era la mejor opción de matrimonio en el continente central incluso antes de hacerse famoso en Tierra Santa. Lo que había cambiado era el poder militar. El actual reino etrusco tenía la fuerza militar que Alfonso había traído de la Tierra Santa. Sin un ejército, solo el matrimonio con una princesa que tuviera derechos de sucesión a un territorio y un control real sobre ese territorio permitiría una unión personal. Tales mujeres no existían físicamente en el continente central de esa época. Solo había una. Bianca de Taranto. ¿Y si hubiera un ejército? Una princesa de un reino caído también se convierte en una opción de matrimonio que permite una unión personal. ¿Qué pasaría si el reino etrusco entrara con un ejército, ocupara el país caído y ejerciera los derechos de sucesión de la nuera? Suponiendo que la nuera diera a luz a un hijo, esa tierra sería permanentemente territorio del reino etrusco. También se dice que la alianza del Mar del Norte está hirviendo. Hay un heredero del reino de Dodesa y una princesa del reino de Taques. La mención de la alianza del Mar del Norte se refería al ducado de Sternheim, el territorio del gran duque de Oldenburgo. El ducado de Sternheim no era un reino, pero era el país más poderoso de la región, un líder regional que controlaba un grupo de señores feudales que seguían al ducado, encabezados por el condado de Achenbach. Sin embargo, su líder, el gran duque de Oldenburgo, había estado ausente durante mucho tiempo como comandante en jefe de la cruzada. El poder nacional del ducado de Sternheim se había visto considerablemente mermado en Tierra Santa. Si hubieran saqueado la Tierra Santa hasta el fondo para financiar la guerra habría sido beneficiosa para el país, pero el piadoso gran duque de Oldenburgo no se atrevió a hacer tal crueldad en la Tierra Santa donde nació Jesús. Incluso la salud del propio gran duque a su regreso no era buena. Naturalmente se rumoreaba que las fuerzas descontentas estaban en ebullición y que manos oscuras estaban al acecho para apoderarse del liderazgo. Además de esa hija de 3 años, ¿no hay suficientes doncellas en edad de casarse por ahí? Así que el plan de León III era formar una alianza matrimonial con alguien que aspirara al puesto de gran duque, en lugar de la familia del gran duque de Oldenburgo, para apuñalar por la espalda al benefactor que había salvado la vida de su hijo. Si eso no funciona, también están los reinos de la región de Filoa, y las mujeres de Filoa son más hermosas que las del norte, así que si se decide por esa opción, mi hijo tendrá que arrodillarse y postrarse ante mí. Recientemente los 5 pequeños principados que surgieron de la disolución del antiguo reino de Filoa experimentaron el efecto mariposa de la guerra de Tierra Santa. Los paganos del Imperio Moro, expulsados de Tierra Santa, atacaron la adyacente región de Filoa, conquistaron los reinos de Dodesa y Traques, y asesinaron al rey del reino de Dodesa. Esto significaba que si se casaba con una mujer de la realeza con derechos de sucesión a Dodesa y Traques y expulsaba a los paganos de esos países, esa tierra pertenecería permanentemente al reino etrusco. Busca opciones de matrimonio, búscalos ahora mismo, rápido. León III gritó espasmódicamente. La condesa Isabella de Contarini no había tenido una vida tan mala últimamente. Mientras su esposo Octavio se convertía en un borracho y se encerraba en casa, la condesa de Contarini se movía diligentemente para levantar la casa de nuevo. Había creado contactos para ayudar en los negocios por todas partes. Por supuesto, antes no le había ido bien, pero últimamente recibía respeto de personas mucho más importantes que antes. Todo esto era gracias a su hermano mayor, Hipólito. «Hermano, ¿con quién quedamos esta noche?» «Con el conde y la condesa di Pascal». Hipólito, que había sido expulsado de casa, no quería decir qué había estado haciendo, pero al final le confesó la verdad a su hermana. La razón por la que Hipólito había ganado mucho dinero fue el contrabando de tabaco a principios de año.
El contrabando de tabaco era originalmente un negocio que la compañía Bocanegra del representante Caruso, el esposo de Camelia, había llevado a cabo. Pero cuando el representante Caruso se convirtió en el líder de la ciudad libre de Unaisola, hizo que su compañía se retirara del contrabando de tabaco. Esto se debía a que manejaban muchos más artículos, y era un negocio que no era honorable continuar incluso después de salir a la luz. Ese vacío fue ocupado por varios grupos de gánsteres de mala calidad. Hipólito, a través de sus contactos de sus días de estudio en el extranjero, se conectó con uno de ellos y se convirtió en el proveedor de San Carlo para ese grupo. Sin embargo, simplemente convertirse en un jefe intermedio de uno de los muchos grupos de contrabando de tabaco no le habría permitido vivir con tanta ostentación como ahora. Hipólito, usando su experiencia como adicto, hizo algo terrible con el tabaco. En lo profundo del Imperio Moro, a lo largo de la ruta de la seda, había una hermosa flor que solo crecía en el camino hacia el lejano oriente. Hipólito recogió los capullos de esa flor y creó una sustancia altamente adictiva llamada paguac, que mezclaba con el tabaco que vendía. Naturalmente, los clientes que fumaban el tabaco que vendía Hipólito no podían fumar ningún otro tabaco. La organización de Hipólito estaba abarrotada, y finalmente caballeros que le suplicaban que les vendiera tabaco comenzaron a aparecer. El conde Di Pascal no era un fumador de tabaco, pero tenía muchos amigos adictos al tabaco de Hipólito. Así que era solo cuestión de tiempo que se convirtiera en esclavo de Hipólito. Pero el conde Di Pascal, aun creyéndose conde, quería hacerse amigo de Hipólito y presumir ante sus amigos, e Hipólito ni siquiera quería esperar a que el conde Di Pascal se arrodillara ante él como un adicto. Estaba de camino a llevar a su hermana, que tenía un título, porque no quería arrodillarse ante el conde Di Pascal. Isabella, bellamente arreglada, le preguntó a su hermano: ¿No viene alguien más importante? Hipólito estaba a punto de irritarse con su hermana, pero como parecía que podía satisfacerla fácilmente, dijo: La familia política del conde Di Pascal es una gran nobleza del este. A Hipólito no le importaba si era del este o del norte. Después de todo, Hipólito era el distribuidor general de San Carlo. Tú encárgate de seducirlo bien. Ante esas palabras, Isabella se sumió en sus pensamientos. Hipólito no tenía grandes expectativas. Le bastaba con que le consiguiera un lugar. Isabella tenía que conseguir 12.000 ducados de alguna parte. En ese momento había asegurado algo de efectivo vendiendo regalos que recibía de hombres, pero eso no era suficiente. Esos tipos insinuaron que estaban dispuestos a abrir un poco más sus bolsillos, pero para eso, esperaban más de Isabella. Isabella no tenía la menor intención de hacer eso. Soy una condesa. Levantar la falda a cualquier hombre como una prostituta. Eso no es un comportamiento apropiado para una condesa. Por supuesto, no lo había descartado por completo. Corrijo la frase, no tenía la menor intención. Si hubiera alguien que pudiera darle 12.000 ducados de una sola vez, sí que consideraría la posibilidad. Pero hasta ahora, entre los insignificantes que se habían acercado a Isabella, no había ningún hombre así. Tenía que ir a donde estaba el dinero. Si uno merodea cerca del oro, las oportunidades siempre llegan. Isabella se lamió los labios dentro del carruaje. Y en ese momento otra persona seguía la espalda de Isabella, mordiéndose los labios. Era la condesa Clemente de Bartolini, Minipin, quien espiaba a Isabella desde detrás de las cortinas mientras ésta se marchaba de la entrada de la casa del conde Bartolini, en el carruaje de su hermano, Hipólito.